Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al resumen de la lección número 6 de este cuarto trimestre del 2025, en el cual estamos estudiando el tema general Josué, las lecciones de fe. Y para esta lección número 6 tenemos el título El enemigo interno. Y es que Dios nos habla claro y nos dice: obedece y vivirás, desobedece y morirás. Siempre que Israel obedecía, regresaba victorioso de sus batallas. Pero cuando decidió hacer las cosas como creían que estaban bien, fueron derrotados. Durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su peor enemigo no estaba afuera, estaba dentro de su campamento, en sus propias filas. Y es que ignorar voluntariamente las instrucciones del Señor, lo único que traería era derrota. Nuestro texto para esta semana dice: yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Está en Jeremías 17:10. Recuerda que nuestra fidelidad es puesta a prueba justo antes de entrar a la tierra prometida. Y solo podemos salir victoriosos si nos entregamos a Jesucristo. Cuidado, tu peor enemigo no está afuera, está dentro de ti. No dejes que gane. Bienvenido al resumen de la lección número 6, el enemigo interno. La primera parte de la lección lleva por título Incumplimiento del pacto. Y para entender este tema debemos leer Josué, el capítulo 7, donde encontraremos dos razones por las cuales el pueblo de Israel fue derrotado. Estas dos razones eran: primero, el pecado de Acán, y segundo, el exceso de confianza en sus propias fuerzas. Venían de una gran victoria, habían derrotado a Jericó, un pueblo que estaba súper fortalecido. Sin embargo, quien les había dado la victoria era el mismo Dios de Israel. Y entonces ellos tenían que comprender eso para no volver a ser derrotados. Pero como no lo comprendieron, se fueron a la batalla. Jai era una ciudad pequeña. Dijeron: no hay problema, con 3,000 hombres que llevemos, ahí con eso es suficiente, ahí vamos a regresar con la victoria. Pero no se daban cuenta de lo que Dios sí se da cuenta. Y nosotros, queridos, debemos de saber que a Dios no se le oculta absolutamente nada. Es triste ver la situación de Acán. Dios le dice a Josué, cuando ve a Josué totalmente quebrado por esa derrota terrible que habían tenido al principio de la conquista, Dios le dice a Josué: hay un problema en el pueblo. Reúne a las tribus y entonces vamos a ir haciendo un coladero. Vamos a sacar a las tribus que no tienen nada que ver con el problema. Vamos a dejar a la única tribu que tiene que ver. Luego vamos a pasar a los clanes, luego a las familias y luego a la persona. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a Acán para arrepentirse? En solo anuncio que hubiera hecho Josué: señores, aquí tenemos un problema, hay un pecado, reunámonos, envíen a los jefes de tribus. Y ahí se hubiera dado cuenta: Acán, yo soy el del problema. Y hubiera confesado, arrepentido. No le hubiera pasado lo que le pasó. Comenzaron a hacer la elección. El pecado está en la tribu de Judá. Todas las demás tribus se pueden ir. Y vengan todos los clanes de Judá. Llegaron todos los clanes de Judá y el pecado está en tal clan. Y luego se fue. Todo este tiempo lo tuvo Acán para arrepentirse, pero no lo hizo. No lo hizo. La nación elegida era tratada
como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Como dijo el Señor, Israel ha pecado por uno que no se quiso arrepentir. Han quebrado mi pacto que les había mandado. Y es que así sucede con nosotros, como comunidad adventista también. Si alguien comete un error, se nos señala a todos, a todos. Por eso nosotros debemos de hacer solo lo que Dios nos ha mandado. Y Dios ha sido muy claro en sus instrucciones. No tenemos excusa para hacer las cosas que a Dios no le gustan porque Él las ha dejado claramente especificadas. ¿Saben lo que nos hace falta? Es volver a las sendas antiguas. Estudiar la Biblia como si nunca lo hubiésemos estudiado. Estudiar los testimonios como si nunca los hubiésemos estudiado. Ponerlos en práctica para prepararnos para entrar a la conquista de la tierra prometida. La segunda parte de la lección lleva por título El pecado de Acán. Aunque ya en el comentario de la primera parte entramos bastante a este tema, vamos a tocar algunos tópicos y los puedes leer en Josué 7, 16 al 19, ahí está toda la descripción del pecado de Acán. Dios le dio a Acán tanto tiempo para que confesara su pecado y para que no fuera destruido. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Debemos de estar conscientes, queridos. Nada se oculta a los ojos penetrantes del Señor. Él sabe todo lo que oculta el corazón de un hombre. Es importante notar la forma en que Josué se dirige a Acán. Allí le dice, hijo mío. Esa era una expresión no solo de la edad de Josué, que seguramente ya debe de haber estado mayor, sino su liderazgo, su papel de liderazgo, cómo amaba a su pueblo. También demuestra que tenía un espíritu de justicia que le había dado el gran guerrero poderoso. Su corazón estaba lleno de compasión por Acán, a pesar de que estaba llamado a ejecutar el juicio sobre el infractor. Con su actitud, Josué prefiguraba de nuevo la sensibilidad, la bondad y el amor de aquel que nunca fue rudo ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en sus ojos y en su voz había dolor al pronunciar sus severas reprensiones. Y nos estamos refiriendo a Jesús. Querido, si hay algo que Jesús jamás quiere, es que tú sufras por el pecado. Porque Él ya vino a sufrir por el pecado. Y si tú sufres, entonces lo que Él pasó no valió de nada. Pero Él no puede evitar que tú sufras si andas en desobediencia. Por eso hoy busca a Jesús. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Decisiones equivocadas. Tanto tiempo tuvo Acán para confesar su pecado y evitarse la condenación. Josué mismo le dijo, ¿sabes qué? Confiesa y da gloria a Dios con tu confesión. Pero no quiso. Es que la codicia lo tenía atrapado. Esa fue una situación muy parecida a lo que le pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén. La codicia es el pecado de la incredulidad. Significa dudar de Dios. Y eso fue lo que tuvo Eva cuando tomó el fruto. Al ver que la serpiente no moría, dijo, pues yo no voy a morir y además voy a ser como Dios. Y Adán, que no creyó que Dios le pudiera hacer otra Eva.
Dios desea lo mejor para nosotros. Si Él supiera, hay cosas que yo deseo con todo mi corazón y que me van a hacer felices, que me van a hacer salva, Él me las da. Pero hay cosas que no me da, aunque yo las desee con todo mi corazón, porque me servirían para mi perdición y Él no quiere que yo me pierda. Y esto fue lo que pasó con Acán. Esto fue lo que pasó con Eva. Por la codicia fueron llevados a cometer ese pecado terrible. A Acán le trajo la perdición eterna. Y a Eva nos trajo la desgracia a este mundo. Josué le pidió a Acán que no encubriera su pecado. En otras palabras, que no se lo confesara. O sea, yo no sé tu pecado, porque Josué no lo sabía, pero Dios sí sabía su pecado. Dios lo conocía. Confiesa porque Dios lo sabe. Da gloria a Dios con tu confesión. Las consecuencias del pecado de la codicia son terribles. Nunca permitas que la codicia entre en tu corazón. Estate tranquilo, feliz con lo que Dios te da. Ten cuidado, no des cabida a la codicia en tu corazón. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título La puerta de esperanza. Dios, queridos, tiene la capacidad de transformar nuestros mayores fracasos en oportunidades. Esta meditación de este día está basado en Josué 8, 1 al 29, donde antes que Acán confesara su pecado, el pueblo venía de una gran victoria, de la victoria de Jericó. Fue una victoria contundente, pero se les olvidó que la victoria no fue resultado de su estrategia, sino que el Señor mismo entregó la ciudad a los israelitas. Queridos, la victoria en todas nuestras batallas es de Dios. Es un don de Dios. Cuando los israelitas se prepararon para ir a pelear a Jai, iban llenos de orgullo, iban llenos de autosuficiencia y lo menos que tenían era reconocimiento del poder de Dios. Se les olvidó y entonces recibieron una cucharada de su propia medicina y fueron derrotados. Josué creyó a Dios cuando le dijo que preparara al ejército para ir de nuevo a Jai, después de la confesión del pecado de Acán. Dios le dio la estrategia a Josué, una estrategia fabulosa, léela en Josué 8, y tomaron la ciudad de Jai. Queridos, no es lo mismo enfrentar nuestros desafíos confiando en nosotros que confiando en el guerrero poderoso. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Un testigo del poder de Dios. Dios había dado oportunidad a todos los pueblos cananeos para arrepentirse, para entregar su vida a Dios. Les había dado la oportunidad de conocerlo, de apartarse de sus malos caminos, pero ellos se negaron y entonces debieron finalmente enfrentar el juicio de Dios. ¿Cuánto tiempo les dio Dios a los cananeos para conocerlo? 400 años. Y ahora encontramos a Josué en el capítulo 7 del libro de Josué. Lo encontramos postrado ante el arca del pacto. Él permaneció ahí en ruego a Dios. Él todavía ignoraba el pecado de Acán. Él le decía, Señor, si nosotros desaparecemos, ¿qué va a pasar con tu nombre? Porque tú eres nuestro Dios. Y en tu nombre nosotros hemos venido a tomar esta tierra. Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufrirían como consecuencia de esta derrota en Jai. Queridos, esto revela un tema y un principio que eran centrales
en los propósitos de Dios con Israel. Aunque Dios quería que las naciones paganas de su entorno vieran las grandes cosas que haría por su pueblo si le obedecían, también podían, como en el caso de Rahab, conocer a Dios, al Dios de Israel mediante las conquistas de su pueblo. A diferencia de ellos, si los israelitas fracasaban, las naciones considerarían débil e ineficaz al Dios de Israel. O sea que en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza, tanto para los paganos como para Israel. Oh querido, cada vez que un hijo de Dios da un mal testimonio, ya sea de desobediencia a sus mandamientos, o ya sea por hacer caso omiso a sus consejos de salud, cuidar nuestro cuerpo, que es su templo, nosotros estamos trayendo oprobio a su nombre. El pecado mortal que condujo a Can a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Acán reconoció su culpa, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiese confesado el pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado. Ni sintió contrición, ni cambió de propósito, ni aborreció el mal que había hecho. Qué triste condición la de Acán. Lo más triste es traer oprobio al nombre de Dios ante el mundo, porque el mundo conocido supo de la derrota en Jai. Todo por un pecado que no habían confesado y por creerse autosuficientes. Por eso nosotros debemos de confesar nuestros pecados inmediatamente que nos demos cuenta que cometimos un error. De esa manera, Dios nos perdonará y borrará toda nuestra transgresión. A veces tendremos que sufrir las consecuencias del pecado, pero ya hemos sido perdonados, que es lo más maravilloso. Hemos llegado al final del estudio de la lección número 6. Este resumen no sustituye tu estudio personal. Recuerda, estudia tu lección. Es un estudio sistemático de la Biblia y necesitamos estudiar la Biblia. Recordar lo que Dios nos instruyó. Necesitamos. Yo te espero la próxima semana para otro resumen de estudio de la lección de escuela sabática. Dios bendiga tu semana laboral y permita que nos juntemos la próxima semana para nuevamente hablar de la palabra de Dios. Recuerda que mientras el tiempo pasa y la semana termina, Cristo está volviendo y tú debes de prepararte para recibirlo.